Muy buenos días, familia. Un domingo, otro domingo más, que siempre no es un domingo menos. Hoy, 20 de junio, año 2021, nos encontramos en torno a la palabra. Y los textos de hoy siempre, como es la palabra de Dios, siempre maravilloso y que intentan ponernos en la sintonía de construcción del reino. No importa la incertidumbre, las tempestades que puedan haber. Gracias por encontrarnos y dejarnos encontrar por la palabra en este domingo, día del Señor. Hoy la palabra tenemos del libro de Job en la primera lectura de este día, el capítulo 38, los versículos 1, versículo 8 al 11. 38, versículo 1 y versículo del 8 al 11. Dice la palabra: El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno? Cuando puse nubes por mantillas y nieblas por pañales, cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos, y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Y respondemos a este texto del libro de Job. La liturgia nos pone como respuesta el Salmo 106. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Se alegraron de aquella bonanza, y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Y con Pablo, el amigo siempre Pablo, como decimos por acá, el Pablo nuestro de cada día, en la segunda carta de este apóstol a la comunidad de Corintio. Hoy leemos el capítulo 5, los versículos del 14 al 17. Nos dice Pablo hoy: Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Palabra de Dios. Llegamos así al Evangelio de hoy. Marcos, evangelista, en su capítulo 4, los versículos 35 al 40. Nos dice Marquito, el del Evangelio: Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en la barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe?
se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Estos son los textos que nos presenta la liturgia estos días. Y quisiera hacer una invitación brevísima a partir del libro de Job. Son unos 42 capítulos, se leen en un ratito, pero tenemos toda esta semana, a partir de mañana, lunes, para leer esos 42 capítulos del libro de Job y ver una intervención de Dios en los momentos que pareciera que no hay Dios, en los momentos de la oscuridad de Dios, en los momentos en que los nubarrones cubren nuestra vida, nuestro pueblo, nuestra comunidad, con tanta corrupción, con tanta sinvergüencería, con tantas dificultades, con tanta impunidad, por ejemplo, a nivel de la política y demás. Y a veces uno también se empaña la mirada y piensa que no hay solución posible, que esto es el acabose, que esta es la hecatombe, que no hay nada que hacer. El libro de Job siempre es un atisbo, una endija por donde se cuela la esperanza, a pesar de la tormenta, como nos narra el texto de hoy en el libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta. Y lo digo leerlo porque puede ser una linda invitación cuando leemos, masticamos, rumiamos, dejamos que nos permeen estos textos del libro de Job, que son distintos a nuestra percepción cultural, pero pueden ayudarnos. Y sobre todo para saber esa honda capacidad, si en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de lo ensombrecido del panorama, yo en medio de la tormenta puedo escuchar que el Señor habla, como empieza el texto de hoy. El Señor habló a Job desde la tormenta. Para quienes quieran tener un espíritu más aguizado, hay un libro que lo presento así rápidamente. Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Es un libro pequeñito, se lee en un ratito, de don Gustavo Gutiérrez, el padre Gustavo Gutiérrez, el llamado padre de la teología de la liberación. Nos invita con el libro de Job y un análisis, una relectura del libro de Job, a que podamos mirar en medio de la tormenta del viento huracanado en el que estamos, si podemos ser capaces de escuchar lo que Dios nos dice y transformar esta situación con la paciencia de Job y con la resistencia, sobre todo de Job, que insiste en la justicia. Ahí le dejo. Así despachamos rápidamente a Job con el querido Pablo, por ejemplo. Hoy hemos escuchado si Cristo ha muerto, si Jesús ha muerto, pues nosotros también estamos conectados con su resurrección. Ya hemos muerto y sobre todo muerto no solo en el sentido de la fisicidad de nuestra muerte, sino morir a aquello que nos impide ser auténticamente humano. Y en lo auténticamente humano, ser auténticamente cristiano, es decir, ser seguidor del Jesús, el de Nazaret. Y sobre todo para que sepamos, y hemos de tener muy presente, que lo antiguo ha pasado, las cosas se renuevan, lo nuevo ha comenzado. Si tú eres de la persona, si yo soy de la persona que digo ser de los de Jesús, entonces yo tengo necesariamente que ser una persona transformada, renovada, transfigurada, enriquecida en mi interior para que en esta situación vigente, como hemos dicho con la tormenta de Job y el Dios, el Señor que habla desde la tormenta, hacer las transformaciones necesarias en medio de esta situación vigente que tenemos. Es a ello a lo que nos invitan los textos de hoy. Y encontramos en el Evangelio, capítulo 4, como hemos visto del querido Marquito, el evangelista, el Jesús, como nos dice el texto, que se retira como si fuera a descansar en el Evangelio de Marcos, sobre todo. Yo siempre lo digo, si uno lo lee de un tirón, que se lee en menos de una hora, los 16 capítulos, uno va a terminar cansado, no de la lectura, sino del trabajo que pasa Jesús constantemente en una actividad, no cesa. Pero hoy dice el texto que vamos a la otra orilla, como el que quiere descansar. Y le sigue la gente en medio de la barca y con otras barcas.
En términos bíblicos y en términos de todo el Oriente Antiguo y la Antigüedad, el mar es símbolo del mal. Lo repito, el mar es símbolo del mal. Ya sabemos con las narraciones mitológicas y demás, que los grandes monstruos marinos, que los barcos que se perdían eran tragados por los monstruos. Este texto de hoy no es ajeno a ese tipo de mentalidad y está pensando la comunidad eclesial, décadas después de la resurrección, las apariciones del Señor y la ascensión, está pensando la comunidad, se ve ella misma como en el mar de la maldad. Y es en ese mar de la maldad que viene la turbación, viene un poco el sufrimiento, viene esos nubarrones que nos empañan y parece que el viento huracanado de la historia, el viento huracanado de la mezquindad, de la maquinación del mal, pareciera que nos traga y estamos gritando por dónde anda Jesús, por dónde anda Dios metido en estos momentos, en estos vericuetos que nos encontramos en la vida. Y el grito se puede convertir en estentorio, pero si se queda solo en grito, nada más, no hay manera de calmar el mal y hacer que se calle definitivamente. Lo importante es que en medio de la tempestad y en la barca que vamos como comunidad eclesial, en la barca que vamos como país, en la barca que vamos como nación, en la barca que vamos como pueblo, saber que hay tempestades y que se puede zarandear la barca, pero que sepamos, en cristiano, que Jesús está en ella. No deberíamos ni siquiera despertar a Jesús que siga durmiendo en el almohadón. Nos toca a nosotros remar para llegar al puerto firme. Nos toca a nosotros y nosotras ser de la persona que empuñemos los remos y el timón, el timonel, y tal vez subir hasta el mástil del barco para divisar en medio de los nubarrones hacia el puerto seguro que hemos de ir, con la certeza de que Jesús nos acompaña. Va durmiendo, pero nos acompaña. En nuestra historia, en nuestra realidad, en nuestra vida, en nuestra situación, nos corresponde como seres humanos y como cristianos tomar el timonel, tomar los remos. Dejemos a Jesús que duerma. En este caso el Evangelio lo ha despertado. Pero si nosotros creemos y tenemos esa insistencia al estilo del querido Job, que en medio de la tormenta y el viento huracanado, escucha que Dios le responde. Sigue estando oscuro, pero yo siento que Dios me acompaña. Sigue zarandeándose la barca de mi vida, la barca de mi historia, la barca de mi pueblo, la barca de mi iglesia. Se sigue zarandeando, pero yo sé que Jesús está ahí. Señores, señoras, amigos, amigas, no despertemos al querido Jesús, sino que simplemente acompañemos y hagamos que nosotros en esta barca de la historia llegue a puerto firme. Buenos días para todos. Feliz domingo. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine siempre su rostro sobre nosotros y nos conceda su bendición y su paz. Amén.